Hoy algunos frutos de nuestros árboles nativos se van a convertir en una mermelada multifruta 100% nativa. Primero les voy a presentar a los frutales nativos responsables de este video. En cada uno de los frutales que les presente, en la pantalla les va a aparecer el enlace del video donde les cuento bien de qué se trata cada frutal. Empezamos por el arazá amarillo, deliciosa variedad de guayaba nativa. Tenemos pulpa en el freezer, la cual vamos a utilizar para hacer esta mermelada. Por acá tenemos al chilto, también conocido como tomate de árbol, tamarillo o tomate de palo. Sus frutos también van a ser parte de la mermelada. Por acá tenemos al arazá rojo, también conocido como guayaba fresa, y es otra deliciosa variedad de guayaba nativa. Tenemos pulpa en el freezer, la cual va a ser parte de la mermelada. Y por acá tenemos otro arbolito frutal nativo responsable de este video. Se trata de la guayaba serrana, también conocida como feijoa, falso guayabo o guayabo del país. También tenemos pulpa en el freezer de este frutal. Ahora vamos a ir a la cocina, donde nos vamos a poner manos a la obra en una mermelada multifruta nativa. Bueno, acá ya tenemos todos los frutos que vamos a utilizar para hacer esta mermelada 100% nativa. Les cuento que de cada fruto tenemos medio kilo de pulpa. Bueno, ahora les voy a contar de qué frutos se tratan y luego vamos a pasar a la preparación. Por acá tenemos arazá rojo o guayaba fresa. Lo único que hice previamente es retirarle sus semillas. Para este preparado utilizamos su pulpa y su piel. Por acá tenemos chilto o tomate de árbol. Lo único que hice previamente es pelarlo. Y eso porque la piel es amarga y no va a quedar bien en este preparado. Por acá tenemos guayaba serrana, también conocida como feijoa o guayabo del país. También hay que pelar el fruto. Y por acá tenemos arazá amarillo, que lo único que hice previamente es retirarle sus semillas. Para este preparado vamos a utilizar su pulpa y su piel. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de la preparación. Ahora vamos a llevar todos los frutos a procesar. Ahora agregamos todos los frutos en una procesadora. Le vamos a agregar medio litro de agua y procesamos. Listo, ya tenemos procesados todos los frutos. Ahora vamos a colar. Ahora, mediante el uso de un colador y con paciencia, vamos a colar. Hacemos esto con toda la pulpa y continuamos. Listo, una vez colada la pulpa, la agregamos en una olla. Ahora la llevamos a la cocina. En la cocina vamos a prender el fuego a una temperatura media-baja. Para 2 kilos de pulpa le agregamos 1 kilo de azúcar. Revolvemos.
También le agregamos una cucharada de jugo de limón. Revolvemos. Vamos revolviendo para que no se pegue en el fondo. Dependiendo de la intensidad del fuego, la mermelada debería estar lista entre 1 hora y media y 2 horas. Bueno, listo. Tras 1 hora y media de cocción, ya está lista la mermelada multifruta nativa. Ahora voy a apagar el fuego y les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está lista la mermelada. Para darnos cuenta si la mermelada ya está lista, lo que debemos hacer es lo siguiente. Servimos una pequeña porción en un plato. Luego dejamos enfriar. Ahora le vamos a pasar una cuchara por encima. Si la mermelada se separa y no se vuelve a unir, ya está lista. Bueno, en este caso no se volvió a unir, así que ya la mermelada está lista. Ahora vamos a presentar y luego a probar. Bueno, miren cómo quedó esta mermelada de 4 frutos nativos. Ahora solo resta la parte más linda. Me voy a servir una pequeña porción de esta mermelada y voy a pasar a probarla. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de una mermelada multifruta realizada con 4 frutos nativos. Acá tengo preparada una buena porción de ella. Voy a pasar a probarla y les cuento. Bueno, al momento más lindo, a pasar a probar la mermelada que como les dije, mientras estaba cocinando, regalaba un aroma delicioso. Vamos a ver qué tal el sabor. Mm. Ya sabía que iba a ser una delicia. Terrible. Porque los frutos individualmente son deliciosos, cada uno de estos 4 frutos. Ahora les cuento la descripción del sabor. Bueno, voy a comer otra cucharadita más y así les describo bien el sabor. Deliciosa es seguro. Voy a dejar esto porque si no, no voy a poder seguir filmando, ya que voy a seguir comiendo la mermelada. Es una mermelada deliciosa que se las recomiendo. Además, les recomiendo hacer mermeladas donde combinan varias frutas, ya que se crean nuevos sabores. Bueno, en este caso, estas 4 frutas nativas, yo he realizado previamente mermeladas de cada una de estas frutas por separado. Y cada una de las mermeladas quedaron increíbles. Inclusive algunas las tenemos filmadas y están en nuestro canal. Acá se unieron las 4 frutas y crearon un nuevo sabor de mermelada. Y el sabor, como para que se den una idea, podría compararlo con una mezcla de guayaba, ciruela, tomate con un poco de limón. Antes de despedirme, les cuento que en el canal tenemos varios videos relacionados a los 4 frutales que nos regalaron hoy el sabor de esta mermelada, donde los juntamos y los unimos para crear un nuevo sabor. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Suscríbanse a nuestro canal, que eso nos ayuda mucho a difundir lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.